El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice el evangelista: los llamó
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Estar con Él es fundamental para aquel que quiere aprender de Él, que quiere conocerlo. Sin un trato asiduo, constante y perseverante del Señor Jesús, no podemos conocerlo. En la meditación continua de los misterios de Cristo, el corazón se templa, se forma y transforma en la escuela del Espíritu Santo. Y esta escuela del Espíritu Santo es la escuela de la oración, que es donde el corazón va tomando forma divina. La aventura de seguir a Cristo y la locura sensata y sabia, podríamos decir así, de los apóstoles los condujo a padecer la misma suerte de su Maestro y Señor. Pues de Jesús decían que se había vuelto loco, que estaba endemoniado, que era un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Ahí en Marcos 3, 20 al 21, les dijeron a los parientes de Cristo que fueran por él, porque estaba fuera de sí. Es decir, lo consideraban un loco. Pero su locura era una locura de amor. Hasta tal extremo de morir crucificado por cada uno de nosotros. Sin embargo, no hay nadie más sensato y más cuerdo que Jesús. Jesús, con su ejemplo, con su testimonio, nos llama a aprender de Él. Dice Mateo 11:29, aprendan de mí. Ese es el llamado de hoy para nosotros. Aprendan de mí. Qué impresionante obra la del Espíritu Santo, que transformó tan profundamente la vida de los apóstoles, de manera que aquellos que eran temerosos y cobardes se transformaron en valientes predicadores, en arrojados apóstoles. Hoy es un ejemplo claro el texto de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, que nos narra lo siguiente. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Ellos se retiraron felices por haber pasado algo por Cristo. Y es que al meditar continuamente en la pasión de Cristo, lo que nosotros podamos padecer es muy poco a lo que pasó Cristo. Por eso aquellos apóstoles que habían sido testigos, tanto audibles como oculares, de todo lo que pasó Cristo, eso que pasaron por Él les pareció cualquier cosa. Y por eso dice el evangelista San Lucas, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, que ellos se retiraron del Sanedrín felices. ¿Quién hay que se retire feliz cuando es injuriado, calumniado, golpeado, etcétera?
pues solamente un loco, pues los apóstoles estaban locos. Pero esa locura era muy similar a la de Cristo. Una locura llena de amor por Cristo. Ellos se habían aventurado a seguir a su Señor. Y ahora Cristo les exigía un testimonio más evidente de su fe en Él. Y ellos valientemente dieron ese testimonio, como tantos otros a lo largo de la historia. ¿Sí se acuerdan de Daniel, el profeta que fue metido en el foso de los leones porque desobedeció la ley del rey Nabucodonosor, y él, entregado al Señor, haciendo su oración como debía hacerla 3 veces al día, por esa actitud, por ese gesto considerado por el rey como una rebeldía, fue enviado al foso de los leones, pero no recibió ni siquiera un rasguño. Vemos, por ejemplo, a San Lorenzo, que es puesto en el asador. Y después de haber estado todo dorado de un lado, les dice: ahora cámbienme, porque quiero estar completamente dorado, dice, para glorificar a Dios de esta manera. Esa es una entrega absoluta al Señor, para dar testimonio de Él. Como San Ignacio de Antioquía les pide a aquellos que iban a abogar por Él para que no fuera entregado a las bestias, a los leones, y fuera descuartizado, les dice: yo quiero ser trigo para el Señor. Quiero ser triturado para que allá Dios me dé en recompensa la vida eterna. Esa es la fortaleza de los mártires. Hoy esto es muy poco para lo que después padecieron estos apóstoles. La mayoría fue martirizado. El único que no fue martirizado, al parecer, fue Juan el Evangelista. Pero de ahí en más, todos dieron el testimonio de su sangre por Cristo. Ahora el Señor solamente nos pide a nosotros no dar nuestra sangre, pero sí darle lo mejor de nosotros. Responderle cada día con total entrega y una profunda entereza. Ellos se alegraron de sufrir por Cristo. Nosotros les sacamos a la cruz. Nosotros, cuando vemos de repente acercarse el sufrimiento, el dolor, nosotros le rehuimos, lo evadimos. Y cuando no, comenzamos a renegar, ¿no? Pero San Pedro el apóstol afirma en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 13 al 14: a medida que tomáis parte en los padecimientos de Cristo, alegraos, para que también en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Dichosos vosotros si sois ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, el de Dios, descansa sobre vosotros. Esa es la enseñanza del apóstol San Pedro. Él mismo vivió eso que transmitió y enseñó. ¿Cómo Pedro salió? Feliz, como si le hubieran hecho el mejor de los regalos. Ahora el Señor, a través de su presencia, quiere tocar
nuestro corazón. Y lo quiere tocar de tal manera que nosotros podamos unirnos a Cristo y Cristo crucificado. Como San Pablo de repente ya no podía más y le dijo a Cristo: tengo una gran debilidad, no puedo soportar todo eso que tú permites para tu gloria. Y Jesús le dijo: no te preocupes, mi gracia te basta, que mi poder se manifiesta muy bien en tu debilidad. Y el mismo San Pablo concluye: porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Cuando Cristo fue más débil, fue el más fuerte, el todopoderoso. En la cruz, Cristo fue el más débil, pero a la vez fue el más fuerte. Y más adelante dice el apóstol San Pedro, en esta misma carta, en el capítulo 5 y versículo 6: sed pues humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo os exalte. Dios tiene el momento preciso para actuar. Dios sabe el momento exacto para intervenir. A nosotros nos resta simplemente ponernos en sus manos y vivir alegres y felices, porque el Señor está con nosotros. Si Él permite lo que permite, es para que nosotros crezcamos en el Espíritu. Bien podemos aplicar nosotros las palabras del Salmo 26 a los sentimientos y mentalidad propios de los apóstoles, quienes se armaron de valor y fortaleza y en el Señor confiaron. Dice hoy este Salmo 26: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Una enseñanza muy sencilla, pero que hay que ponerla en práctica cada día. Armarnos de valor, fortaleza y confianza. Ármate de valor, de fortaleza y de confianza, porque la recompensa es muy grande. Por eso llegó a afirmar el mismo San Pablo en Romanos 8: tengo por cierto que los sufrimientos de esta vida presente no son nada en comparación de la gloria que un día se nos descubrirá en el reino eterno. Por eso hay que afrontar todo con la paz de Dios, porque Dios lucha a nuestro favor cuando nosotros luchamos a su favor. Y por eso también San Pablo dijo en otra ocasión, ahí mismo en Romanos 8: si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? ¿Quién podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Podemos nosotros decir que hay que poner el pecho para vivir con intensidad la fuerza de la tribulación. Es decir, no sacarle, sino afrontarlo de cara. Porque al afrontar todo podemos decir, cara a cara, contentos por la adversidad, porque ella nos une al crucificado, nos introducimos en la realidad de la fuerza de la cruz. Cuando te comprometes con Cristo, la cruz te sostiene. La cruz te fortalece
y el poder divino desciende sobre ti para que puedas seguir a Cristo hasta el final. Podemos decir, venga pues la cruz para acompañar a Cristo que no tuvo dónde reclinar la cabeza. Que María, Madre de Gracia y de Misericordia, sea impulso e inspiración para volvernos locos por Cristo, para alegrarnos de vivir unidos a Él desde la cruz y en la cruz. Que así sea. Vamos a sellar este momento a través de este canto. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque a veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camino